Muy buenas, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Un saludo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, señores, señoras? Hace escasamente unos minutitos he terminado un directo en el canal de YouTube, solamente para avisar a la gente que, bueno, que íbamos a hacer los directos, o que íbamos a empezar el directo aquí. Pero bueno, veo todavía que esto no encaja todavía, no encaja. ¿Qué tal, igual? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Es lunes? Mira, queda mucha semana todavía, hasta el fin de semana, pues sí. Yo también estoy con esa misma tesitura a igual. Hoy el tema, dentro del la temática que ganó en el reto de la temática. A ver si nos toca la loto, dice. Vamos a seguir con esa temática de los misterios de la Biblia. Hay un misterio que vamos a tocarlo como misterio, ¿vale? Porque lo puedes tocar como creencia y eso alucina. O sea, alucina si vas como creencia, pues bueno, pues si al creyente, vamos a hablarlo así, no le importa decir que creen los ángeles y que los ángeles están alrededor de suyo y todo esto, pero cuando oye hablar de los extraterrestres, pues se dice que eso no puede ser. Pero la verdad es que todo depende del prisma con que lo mires. Siempre es el prisma con que lo mires. Y no voy a entrar ahora en creencias en ese sentido. Cada uno, vuelvo a decir, y siempre lo he dicho, cada uno puede creer lo que le dé la real gana. Yo tengo mi fe y hay mucha gente que tiene otra fe, pero lo que vamos a hablar hoy va a ser ese misterio de... Uno de los grandes misterios, además, es uno de los grandes misterios de la Biblia. Y es... ¿Quiénes eran aquellos que llegaron a crear una raza que se asentó en la tierra, que la Biblia habla sobre eso, que se peleó, que incluso hay un relato muy famoso que muchos conocéis porque lo habrán dicho en la escuela, en la iglesia, yo que sé, donde sea, que es sobre los gigantes. Y además, si tú pones gigantes en Google, vas a ver cantidad de documentales, documentos, páginas dedicadas a hallazgos que se supone, vuelvo a decir, se supone que están realizados o que, por ejemplo, huellas de humanoide, una huella humanoide grandísima. Y la verdad es que no sé, uno no separa, o al menos los creyentes de la Biblia, no se paran mucho en discutir, o no sé si decir discutir, debatir, estudiar el asunto de los gigantes. Simplemente se le da la connotación espiritual, como en todo lo que se hace en algunas iglesias. Pero es un misterio grande. Yo he llegado a pensar que el famoso relato del diluvio universal, que, por cierto, se dice que hay muchas pruebas geológicas de que un cataclismo acuático ocurrió, eso lo dicen los geólogos, por la gran sedimentación que hay. Yo creo que fue generado para la extinción de esos humanoides, de esos gigantes. La musiquita. Locotrón, ¿cómo estás?
Los Nephilim, sí, vamos a hablar sobre los Nephilim porque creo que hay que hay una confusión a los nombres. Los verdaderos Anunnaki, claro, se habla de ellos gracias a la gran divulgación que ha habido de grandes divulgadores de YouTube, de divulgadores de libros que han hablado sobre esto, ¿no? Zecharia Sitchin, un políglota, vamos a decirlo así, un experto en lenguas muertas, que ya él se murió, como las lenguas, que escribió un libro sobre los dioses y escribió una especie de saga de la historia de la humanidad. Y esta historia a mucha gente le cambió un poco la mentalidad cultural que tenía o que ha tenido durante siglos la religión. Y cuando hay algo que va en contra de las historias de la religión, todo el mundo va para allá. Venga, para allá, venga, vamos. Esto gusta porque va en contra. Mira, madre mía, si supiese la verdad verdadera, las iglesias y los creyentes de cualquier religión, las religiones caerían. Pero lo que no sabe la gente, como cuando hablamos del Arca de la Alianza, es que está todo ahí. Esa historia está ahí. ¿Y en dónde podemos ver esa historia larga? Mira, el misterio está, por ejemplo, en Génesis 3. En Génesis 3 Génesis 6 es un capítulo que empieza muy extrañamente. Yo me lo sé más o menos de memoria. Dice que en aquellos días había gigantes en la tierra. Héroes de la antigüedad, dice. Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y dijeron, bajemos y unámonos a ellas, porque la verdad son hermosas. ¿Y sabéis que ya no dice nada más? Es como si estuviese diciendo que sepáis que hay gigantes y los gigantes vienen de esto. Pero hay un libro que algunos dicen que es un libro apócrifo, pero yo la verdad yo creo que es el libro que explica ese capítulo 6 del Génesis. Los gigantes, cómo llegaron, quiénes eran, qué pasó. Porque los Anunnaki, que sabéis que son los hijos de Anu, los hijos de la Tierra, según dicen algunos expertos, lo que poco que he podido leer yo sobre eso es, ya sabéis que cada ciudad sumeria eran ciudades-estado, no era un país de los sumerios, ni una raza, no. Los sumerios eran la raza, eran ciudades-estado. Cada ciudad tenía su rey, cada ciudad tenía sus dioses, cada ciudad tenía sus fiestas, cada ciudad. Pero era parte de los sumerios. ¿Quiénes eran estos sumerios? Mirad, estos sumerios le llamaban los cabezanegras, que es lo que significa ese nombre de sumerio. Los cabezanegras. ¿Por qué? Porque eran gente que venía de todas partes de Mesopotamia y se juntaban en esas ciudades. Cada ciudad-estado tenía sus dioses. Así que no podemos hablar de que, como algunos dicen, los sumerios decían esto. No, los sumerios no. La ciudad-estado tal decía esto. Porque en cada ciudad había una diferencia en la historia, los nombres eran cambiados, así que no le podemos dar la connotación de que, como he escuchado en algunas veces, que no estoy en todo de acuerdo, eso significa que estoy en alguna parte de acuerdo, de que algunos textos bíblicos son no una copia, sino es la tendencia que había, eran las historias que se contaban en aquel entonces y cada pueblo lo recogió como pudo recogerlo. Sabéis que sabemos de estas historias porque
se encontraron en unas ruinas en la ciudad antigua de Nínive, una ciudad que, por cierto, aparece en la Biblia, en la historia de Jonás. El libro de Jonás aparece esa historia ahí, en la que se encontró la biblioteca de un gran rey y dentro había unas tablillas pequeñitas, son tablillas muy chiquititas de arcilla y se encontraron no sé cuántas miles de arcillas y los expertos estuvieron intentando descifrarlas y en algunas de ellas pues se han encontrado pues las epopeyas, por ejemplo, de Gilgamesh, bueno, muchas historias sumerias que hablan de historias muy parecidas a algunos relatos que hay en la Biblia. Os estoy poniendo en contexto. Pero nadie, en ninguna de esas historias se menciona qué pasó realmente. Porque el libro más cercano que tenemos, que cuenta una historia ficticia, porque todos los expertos lo han corroborado así, Zecharías Sitchin, ahí por los años, creo que fueron 70-80, sacó un libro, habéis escuchado de el planeta X, ¿no? O Nibiru. Habéis escuchado sobre Nibiru, ¿no? Que, por cierto, en una de las películas de Star Trek, de las modernas, sale al principio el planeta Nibiru. Es como un guiño a las historias antiguas, ¿no? Si os gustan esas películas, que lo sepáis. Bueno, poniéndose en contexto, uno de los libros más antiguos que se conocen sobre la historia de cómo aparecieron estos gigantes, que alguien por aquí ha dicho los Nefilim, por supuesto, en la Biblia se mencionan en varias versiones, versiones de ese nombre de los gigantes. Unos gigantes, otros Nefilim, los Rafaitas y los hijos de Anak. Así se menciona en la Biblia varios momentos en los que aparece los gigantes. Dice, y vimos allí, por ejemplo, en Éxodo, dice, y vimos allí a los hijos de Anak, raza de gigantes. Así que era una raza de gigantes. Y ahora, cuando uno habla sobre el tema de las razas de gigantes, bueno, que cuánto grande era, ¿no? Bueno, la Biblia nos da algunas medidas de estos gigantes. Nos habla de un rey que decía que tenía una cama, bueno, súper grande. Estamos hablando de camas de 4 metros, ¿no? Por ejemplo, el famoso Goliat. ¿Habéis escuchado? Goliat y sus hermanos. Estos Goliat y sus hermanos fueron famosos, estaban dentro de los filisteos y vino el pastor David, porque era pastorcito, y se cargó al gigante Goliat, que tenía amedrentado a todo el ejército israelita, con Saúl, con un guijarro, una piedra en la frente, y lo tumbó y ahí no se murió. Ahí la Biblia dice que cogió la espada de este Goliat y le cortó la cabeza. Se dice también de que tenían un defecto genético. Era que tenían 6 dedos en cada mano y en los pies. Así que no tenían 20 de dedos, como nosotros tenemos 10 y 10, sino tenían 6 en cada mano. Tenía 20, pues los 24 dedos, ¿no? Yo creo que estos detalles son, bueno, curiosos. Pero ahí no queda la cosa. Porque los verdaderos Anunnaki no son los gigantes, sino que los gigantes son los hijos de aquellos que vinieron de las estrellas. Y esto se menciona en el libro de Enoch. No sé si es un libro apócrifo. El libro de Enoch es un libro que yo os aconsejo que lo leáis. Es un libro apócrifo, lo tenéis en alguna app en el teléfono, lo podéis bajar gratuito. Lo tenéis gratuito, lo podéis leer en español perfectamente. Y claramente se menciona qué pasó ahí. Porque que a mí alguien me
se invente como Zacarías Sitchin se inventó esa historia tan famosa de los Anunnaki, que por cierto podéis ver una réplica de esa historia en una película que se llama Júpiter, una película. Y ocurrió algo en el reino del... No sabemos si es espiritual o tal, pero claro, para ponernos en contexto, daros cuenta que el libro de Enoch fue escrito no por Enoch, por supuesto, sino fue escrito con la cosmovisión y la cosmogonía de rabís hebreos. Entonces ellos tenían en la mente su cosmovisión del cosmos espiritual. Y entonces ellos hablaban de que existían 3 hasta 7 cielos y 7 tierras. Una de ellas es donde fue creado el Adán. Una de las historias rabínicas que se hablan es que Adán y Eva fueron creados en Adama y fueron trasladados a Eretz, que es la Tierra ahora. O sea, que vinieron de otro planeta y los trajeron a Eret, que es este. O sea, el famoso huerto no estaba en este planeta, sino que estaba allí, en Adama. Esto lo podéis, estas historias las tenéis que ver esta cosmovisión para que veáis qué bonito es esto. Esto es sabiendo todos estos detalles, la historia de los Anunnaki te empieza a cambiar, ¿no? ¿Sabéis? Después de eso, se puso en Adama, que es la tierra, Eretz, que es ahora la tierra que estamos ahora, que es la sexta tierra, según esa cosmovisión hebraica. En cada posición del cielo, cada escala de cielo, o cada altura de cielo, puede ser cielo atmosférico, universo, y luego las otras etapas de divisiones de cielos espirituales. Bueno, que esto es un rollo macabeo, os lo puedo asegurar, pero así es, así, si lo vemos de esa manera podemos entenderlo. Dice que había unos que le llamaban los vigilantes, o los Grigori. Estos Grigori son los Anunnaki que menciona todas aquellas historias acadias, todas historias sumerias y mesopotámicas que regían esas ciudades-estado. Pero que ninguna recoge exactamente qué ocurrió, pero en el libro de Enoch aparece. Esta historia nos dice que a uno de ellos se le ocurrió y vio y dijo: mira, qué bonitas son las hembras. las hijas de los hombres. Las El Adam y no los El Elohim, que son los hijos de Dios. Dice que habló con otros 200 vigilantes. Dice: bajemos. Vamos a acercarnos y vamos a... Algunos dicen tener relaciones. Yo no sé si podrían tener relaciones. No lo sé. Algunos hablan de que hicieron genética. O sea, una tecnología de genética. Que yo lo veo más probable. Una modificación genética con las hijas. Porque los seres que salieron de esa unión, tanto genética como fuese, ahí ya no me voy a meter, pero yo creo que no es el problema, no ese es el problema es en qué incurrieron en delito estos Anunnakis, ¿no? O estos Grigori.
estos verdaderos Anunnaki, que les salieron estos gigantes, que por cierto se menciona que no podían procrear, eran estériles. Eso pasa en la genética hoy en día. Tú quieres cruzar perro con razas de perros, sí puedes, ¿no? Pero un perro y un gato no puedes. Lo mismo que un caballo y una mula, perdón, un caballo y un burro, sale una mula, ¿vale? Y la mula no puede procrear. Porque hay una barrera genética, hay un código que está ahí puesto por quien sea, quien construyó la genética, de que es una barrera que no puedes pasar. Así que todos aquellos que dicen que son hijos de las estrellas, me lo haría mirar. Me lo haría mirar porque según la genética es imposible. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Estos Anunnaki, o estos Grigori, mejor dicho, que son los verdaderos Anunnaki, hicieron esto. La historia es que estaba por ahí Enoch, ¿vale? Por ahí Enoch. Y Enoch sí que iba al reino, vamos a decirlo así para entendernos, de los hijos de Dios, ¿no? O sea, de los ángeles, de los Grigori, de los Anunnaki, de los extraterrestres, de donde fuese, ¿no? Y tanto es así que el libro de Enoch cuenta la historia de cómo nació Noé. ¿Sabéis quién fue Noé? Noé fue el famoso del arca de Noé, ¿vale? Dice que cuando nació salió diferente a todos los niños que estaban naciendo, que nada más nacer, claro, esto es una historia, hay que creérselo, ¿no? Pero que nada más nacer se puso de pie, habló y su pelo era blanco y sus ojos brillaban. O sea, iluminó, que es lo que dice el texto del libro de Enoch, la habitación donde estaban. Tanto es así que su padre le pidió a su papá, o sea, al abuelo de Enoch, perdón, al abuelo de Enoch, de Noé, que le dijese a su bisabuelo, que era Enoch, fijaros cómo la cosa, que le preguntase si ese hijo era hijo de los Anunnaki, o sea, hijo de los Grigori o hijo de los vigilantes. Tanto es así que se fue el famoso Matusalén. Eres el abuelo, el Matusalén es el abuelo de Noé. Y dice que fue a preguntarle, porque estaba allí, le preguntó y dijo, no, ese hijo es hijo de tu hijo y de tu nuera. Vale, bueno, no pasa nada. Tanto es así que era tanto la conexión y la interactividad que había entre los seres de los Elohim, o los hijos de Dios, o el Elohim, o lo que fuese, o los Anunnaki, como le quieras llamar, que era constante. Era constante. Y tanto es así que la unión de esas dos razas dio esta raza llamada de los gigantes que no se podrían procrear. Tanto es así que eran tan malvados que algunos decían que no tenían esa famosa llamada alma, ¿vale? Llegaron a ser tan malvados, tan malvados, que llegaron a comerse a los humanos. Eso dice el libro de Enoch. Que por eso he dicho yo al principio que quizás la historia del diluvio fue no para destruir a la raza humana, sino para destruir esa abominación. O intentarlo, porque volvieron a hacerlo, porque luego hay relatos del rey David y de sus batalletas en algunos textos que hay en el Antiguo Testamento, de las batalletas que había con los gigantes. Josué, por ejemplo, entró a Canaán, que era otra tierra de gigantes también. Increíble. Pero no solamente fue eso modificado, fue modificado también la genética de las plantas y de las hortalizas y las frutas. Hay unos textos en Éxodo en las que enviaron a unos espías cuando salió el pueblo de Egipto por el desierto, y Moisés mandó a algunos para reconocer la tierra que es la que había sido prometida por Elohim, que trajeron una prueba.
Dice el texto que, eso está en la Biblia, que trajeron un racimo de uvas que tenían que traer entre 2 personas. Así que la genética se modificó también para alimentar posiblemente a esa raza de gigantes, a los hijos de los Anunnaki. Se dice que los espíritus de aquellos gigantes son los espíritus, no lo estoy diciendo yo, lo dice el libro de Enoch, así se dice, son los espíritus inmundos en los que Jesús, los apóstoles, incluso cristianos y otras religiones de hoy en día, que tenéis por mi canal un vídeo sobre los exorcismos, y hablamos hace muy poco sobre exorcismos, hablamos de que el libro de Enoch dice que esos son los espíritus de esos gigantes. Aquí sé que había millones de ellos. Pero se les castigó a esos Anunnaki. Hay una conversación porque intentó mediar entre los Anunnaki, o en este caso los Grigori, y el Elohim, de que no les hiciese nada, porque sabían que habían hecho mal. Habían hecho mal. Habían distorsionado la genética del ser humano. Estas historias de Anunnaki, al final, y voy a dar mi conclusión, tienes que creer. Tienes que creer. Creer. Porque no hay, aunque estuviese escrito como está, algunas historias, tienes que creer que esos hechos fueron verdad. Si tú a mí ahora me dices, Cristóbal, la Biblia es una copia de los textos sumerios, entonces yo te diré, entonces, ¿validas la copia? Porque si es una copia, es una copia. ¿Sabéis lo que es una copia, no? Es como mirarte un espejo, ¿no? Entonces, ¿creerás en lo que dice la copia? No, 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 no. Pero sin embargo creen la historia que dicen que es la verdadera, que la copia copió. Y esas cosas no las puedo entender. Los misterios de los textos sagrados de todo el mundo, no solamente bíblicos, sino de muchos, nos abre la mente, nos abre un mundo en el que el ser humano no tiene que desviarse. El ser humano no solamente es carne y emociones. Hay un mundo que no se ve, que sentimos. Un mundo que no se ve, que interactúa con el mundo que se ve. Porque las cosas que se ven, posiblemente, fueron hechas por las cosas que no se ven. Y esto es un gran misterio. Y si a ti te gusta el misterio relacionado con las civilizaciones, pues bueno, pues este es tu lugar. Aparte de jugar y pasarlo bien, este es tu lugar. Yo quiero agradeceros. Podemos seguir más, pero entraríamos ya en temas más de cosmogonía hebrea y todo ese rollo, que para mí es un rollazo, pero está ahí. Y si queréis saber, tenemos que leer los textos dentro del contexto en el que están escritos, tanto culturales, etc. Yo cuanto más intento leer la epopeya de Gilgamesh, que la tenéis traducida al español, que faltan frases, porque no está todo. Uno de los textos, una de las epopeyas más antiguas del mundo, en el que Siuthudra, en el que se habla de una especie de diluvio en la montaña, en la que Gilgamesh quiere
encontrar y buscar la fuente de la juventud, y en el que vemos unos dioses que se cabrean por la ruidera que hace el ser humano, intento compararla con otros textos bíblicos, parecido pero no tanto. Y creo que esas historias de misterio, esas historias de los textos antiguos, nos tiene que, hoy en día, nos tiene que abrir, yo no digo la mente, pero nos tiene que abrir la curiosidad, que eso es lo que quiero decir. Porque esas civilizaciones ya no están. La sumeria no está. Yo no veo ningún sumerio por ahí. Ni veo ningún semita. Sigue estando los hebreos, esos sí que están ahí. Los egipcios están ahí. Pero hay otras civilizaciones que ya no están. ¿Sabéis? Prosperaron en 1000 años y dejaron de existir. Y vuelvo a decir que, según los arqueólogos, la historia mítica, la historia fantasiosa o la historia verdadera está escondido en esos textos. Algo nos tiene que enseñar. Así que muchas gracias, amigos, por escucharme. Esto voy a hacer aquí, como siempre, una marquita para yo enterarme. Ahí está. Le hago la